Sabrina, de conversar con varias personas que han hecho encuestas, algunas que se han publicado, otras que no se han publicado, y hay un sentimiento en la población panameña que es encuestada y va en la dirección precisamente de que una característica esencial, fundamental de la actual administración es que no escuchan a la gente, no escuchan, no consultan a la hora de tomar decisiones, y eso es lo que molesta a la población panameña. Y si le sumamos a eso lo que yo acabo de presentar hace unos momentos, y es el lenguaje, la forma de comunicación, el estilo de comunicar del señor presidente de la República, estamos hablando de dos elementos que van en contra de él mismo. ¿Qué piensa Sabrina Bacal al respecto? Micrófono, Sabrina, por favor. Vamos a ver. Adelante. Se fue el micrófono, vamos a ver qué pasó. Se volvió a apagar el micrófono. Hola. Ahora sí, adelante. Hola. Ahora sí. Buenos días a tu audiencia y a ti. Coincido contigo, hay un tema en la forma de comunicar, pero yo creo que esto va más allá de la forma y también tiene que ver con el fondo, quiere decir, con las verdaderas motivaciones del gobierno. Tú estás hablando ahora de las nuevas cárceles o de las cárceles que se han propuesto, ni siquiera propuesto, informado que se construirán sin el aval ciudadano, y a mí me parece, como a muchos otros observadores y periodistas, que están utilizando el colapso del sistema penitenciario para justificar acciones fuera del marco legal panameño y que no han sido consultadas. Y más allá de eso, me llamó mucho la atención el tuit que escribiste tú ayer, que le di retweet, donde comparabas los precios de lo que le cuesta al Estado un preso en una de las cárceles que para el señor presidente José Raúl Mulino, asumo, es su modelo, en El Salvador con Bukele, y lo que costaría en Panamá. Entonces, si además de la no consulta y de la no rendición de cuentas por el tema de el colapso que demostró esta fuga y de que no haya ninguna responsabilidad política porque todos los altos funcionarios siguen en sus puestos, si además de eso se asoma la corrupción, te diría que el problema del gobierno va mucho más allá de la forma de comunicar y tiene que ver con transparencia elemental, con cumplimiento de las leyes y con las propias motivaciones de lo que hay tras las acciones. Sí, vi una vez más ayer al presidente haciendo uso de su estilo de comunicar, como si nosotros fuéramos ciudadanos de tercera categoría y él estuviera por encima de nosotros, refiriéndose a los vagos que nunca hacen nada, cuando respondió el tema de el posible conflicto de intereses de sus dos compañeros de gabinete. Y de allí entonces, oye, se me ocurrió la idea de sacar algunos extractos de este tipo de formas de comunicar que tiene el señor presidente, y yo llego a la conclusión de que, ok, si tú revisas la planilla de la presidencia, hay decenas de asesores, pero que esos asesores van a pasear a la presidencia, porque yo no creo que el presidente los escuche para nada. ¿Qué piensas de esta forma de comunicar? La forma de comunicar me parece terrible, y cada vez que habla creo que bajan 2 o 3 puntos su bajo nivel de popularidad, pero como te digo, creo que esto va más allá de la comunicación, porque si tú miras, y creo que la semana pasada lo recordabas, lo que decía José Raúl Mulino cuando no era presidente sobre los conflictos de intereses era una cosa, y lo que dice ahora como jefe de ministros, que evidentemente tienen conflictos de intereses, es otra. Ahora lo que está haciendo es proteger a sus ministros, y lo dijo 2 veces o más en la rueda de prensa de ayer.
dijo que no rodarán cabezas, primero lo dijo por el tema de la fuga en La Joyita, y después lo dijo por los conflictos de intereses de Andrade y de Boyd Galindo. Y no es la primera vez en el gobierno que se viola la ley de conflicto de intereses. Y aquí no hay que ser muy mal pensado o no hay que hilar muy fino. Hay que leerse la ley de conflicto de intereses, que es supremamente clara, Álvaro. Dice que cuando hay un conflicto de interés entre tu actividad pasada, privada, y las funciones que estás asumiendo públicamente como un ministro, tú tienes que declararlo, tienes que declararte impedido, tienes que declarar ese conflicto de intereses, cosa que no hizo ni el ministro Andrade ni el ministro Boyd Galindo. Entonces, esto no es una subjetividad de que si me parece que es un conflicto de interés o no. La ley lo establece, sí, que la ley puede ser, se le puede mejorar, que se le puede dar más dientes, pero evidentemente son conflictos de intereses, es lo que se llama la puerta giratoria. Si tú antes eras constructor y eras dueño de una empresa que licitaba con el Estado y luego pasas a hacer adendas y a contratar a empresas del mismo sector donde tienes tu socio, tu ex socio, entonces eso es un conflicto de interés, y sobre todo si no lo has declarado. Creo que eso debe quedar bastante claro. No es cuestión de que uno interprete la realidad de otra manera. Así funciona el servicio público. En el servicio público no hay espacio para esas ambigüedades. Cuando tú hiciste parte de un sector o de una empresa y esa empresa se está beneficiando contigo como ministro, tú tienes que demostrar que ya no tienes ninguna ganancia o beneficio de esa empresa. Y a mí realmente en estos últimos dos casos las explicaciones o justificaciones de los dos ministros me han parecido muy pobres, y lo dije en mi columna. El ministro Andrade dijo en Panamá en Directo que él no declaró el conflicto de interés por ignorancia de la ley. La ignorancia de la ley no lo exime de su cumplimiento. Y el ministro Boyd Galindo dijo que sería una lástima y que le daría mucho dolor ver que una empresa que creó desde un cajón, creo que esa fue la manera en que dijo, y fuese a la quiebra solamente porque él es ministro. Eso no es una manera de justificar un conflicto de intereses, Álvaro. Y mucho menos cuando tienes a un presidente que abiertamente te está dando un espaldarazo. Entonces el mensaje que se manda es un mensaje, para mí, muy, muy nefasto, que va más allá de su pésima manera de comunicar, porque su manera de comunicar lo que refleja es su personalidad. Y el presidente José Raúl Mulino tiene una personalidad, digamos que contraria a la humildad, para no entrar con mayores calificativos. Sí, hay un Contraria término, a la humildad. yo diría, y lo digo porque es un término que está estudiado, está analizado, está en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, arrogancia. Así de sencillo. Es arrogancia, correcto. Y, eso, correcto. y con Entonces, eso no estoy cometiendo ningún delito. Hay características de arrogancia. Decir que el que no tenga un conflicto de intereses es porque ha sido un vago, es una manera muy, muy, me parece a mí, muy, muy baja y muy mezquina de quitarle validez a una de las formas mediante las cuales la legislación panameña ha tratado de prevenir sin éxito, como vemos en este gobierno y en muchos otros, porque esto no es nuevo, que ministros o que empresarios que hicieron parte de un sector terminen cruzando al sector público para terminar beneficiando a las empresas de las que hicieron parte. Ellos dicen que hicieron parte, pero cuando tú lees un poco más lo que implica un conflicto de interés, no es suficiente que tú renuncies 2 días a entrar al gabinete. Tú tienes que realmente demostrar que no tienes ningún vínculo o ningún beneficio si esa empresa sigue licitando y ganando dinero de todos los panameños, de los recursos públicos. ¿Qué dijo Lantay al respecto, Lisbeth?
Sobre este tema, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información aclaró que, aunque es la entidad rectora en materia de transparencia y conflictos de intereses según la Ley 316 de 2022, no tiene competencia para investigar ni sancionar directamente a los ministros de Estado. De acuerdo con el Código Judicial, cualquier investigación sobre presuntas faltas o delitos cometidos por estos altos funcionarios corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia mediante los procedimientos especiales establecidos por la ley. No obstante, la entidad informó que mantiene un seguimiento administrativo sobre las obligaciones de transparencia de los ministros y destacó que todos han presentado sus declaraciones juradas de intereses particulares, tanto al inicio de sus funciones como en las actualizaciones anuales requeridas. Además, recordó que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en asuntos donde exista conflicto entre intereses privados y públicos, y reafirmó su compromiso con la prevención de conflictos de intereses y el fortalecimiento de la integridad en la gestión pública. Bien, evidentemente parece que Antay no tiene músculo para entrar aquí, pero ya ¿de qué sirve Antay? ¿De qué sirve nada si ya el presidente dio su veredicto? Correcto, pero mira que ahí hay una contradicción y no me refiero a Antay. Si el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo en una entrevista pública que él no había declarado el conflicto de interés con la empresa que ahora está ganando obras en el Ministerio de Obras Públicas y que hizo adendas basado en la investigación de Maritrini Sea, que estuvo aquí el viernes pasado junto con nosotros, Álvaro. Entonces, eso no va en sintonía con lo que dice Antay, porque Antay está diciendo que todos los ministros cumplieron con haber declarado todos sus intereses. Y por lo menos ese interés, el ministro dijo públicamente que no lo declaró. También ocurrió con el ministro Felipe Chapman y la ley que no fue aprobada del bioetanol. Él dijo que él se mantuvo al margen del debate, pero cuando uno buscaba las firmas de quienes aprobaron en el gabinete la resolución que luego fue a la Asamblea para la ley de bioetanol, estaba la firma del ministro Chapman. Entonces, aquí no se puede, creo yo, jugar con el vocabulario, que yo me mantuve al margen, a mí me da dolor por mi ex socio, yo no conocía la ley. Hay, digamos, marcas muy claras o pruebas muy claras de si declaraste un conflicto de interés o si no lo declaraste. Si te declaraste impedido o si no te declaraste impedido. No es una cuestión subjetiva. Ayer, en esa conferencia, también se habló del tema de la fuga masiva en La Joyita. Eso ocurrió el 1 de enero. Fuga masiva. De junio. La fuga masiva en La Joyita. Hoy estamos ayer era 18 de junio. El presidente fue lo primero que a lo que se refirió, diciendo básicamente que era un tema que le preocupaba mucho, pero le preocupaba mucho 18 días después. ¿Qué piensas al respecto? Evidentemente, eso significa que no le preocupaba tanto, y eso fue parte del análisis que hicimos ayer en la repregunta, Mónica Palmi y yo, porque si le hubiese preocupado tanto, desde Grecia hubiese mandado un mensaje. Desde Grecia no dijo nada y pasó 17 días sin decir absolutamente nada, hasta ayer, que dijo que estaba muy indignado, pero su silencio creo que no refleja la indignación. Creo que tampoco refleja la indignación el hecho de que haya dicho que los que quieren ver rodar cabezas es porque quieren pescar en río revuelto. Porque cuando ocurrieron fugas no comparables en gravedad a esta en gobiernos pasados, él era el primero que pedía cabezas y las cabezas rodaban. Entonces, qué forma tan conveniente de ir cambiando los estándares de lo que es responsabilidad política. Porque en un hecho tan grave como una fuga de 195 reos y 3 que murieron en circunstancias no aclaradas, obviamente hay las responsabilidades inmediatas de las personas de mandos medios y bajos, donde
evidentemente hubo complicidad y colaboración porque es demasiado enorme el hecho y las circunstancias en las que se dieron para que no haya habido colaboración de las autoridades. Pero también hay una responsabilidad política de los ministros, Álvaro. Eso es innegable, eso es innegable. O sea, cualquier persona que haya sido jefa de una organización, digamos, en el ámbito privado, sabe que cuando ocurre un error de una magnitud catastrófica, como fue la fuga en La Joyita, alguien tiene que asumir, el jefe más arriba tiene que asumir el error. Y eso es responsabilidad política. Y definitivamente que en este tema no la ha habido y no la habrá. Porque es ¿cómo nos va a decir ahora que el hecho de que no rueden cabezas nos va a garantizar investigaciones independientes? Él dijo, porque yo lo escuché diciendo que se estaban llevando a cabo investigaciones. ¿Y qué pasa si las investigaciones involucran a un alto funcionario y el alto funcionario está ahí sentado en su cargo? ¿Puede esa investigación ser independiente? No, yo creo que no. O sea, cuando tú haces una investigación, tienes que separar a la persona, por mucho menos. Quiero recordarte, por el cuento que le inventaron a la ex rectora del ITSE, la mandaron de vacaciones y la separaron y ya no está en el cargo. Y mira, ahí los ministros siguen en el cargo. El doble estándar del presidente de la República es cada día más escandaloso. Y yo no creo que las acciones que están tomando o la actitud ayer del presidente de la República de ampararse, de que se siente muy avergonzado, signifique que aquí no vayan a haber consecuencias penales y políticas también. Eso es muy importante, porque los ministros no pueden seguir teniendo la protección del presidente y evidentemente la tienen. O sea que si los medios critican, cuestionan, investigan, revelan hechos vinculados a un funcionario del gobierno del presidente Mulino, él no va a complacer a los medios, aunque hayan cometido una falta, ya sea un delito, una falta administrativa, lo que sea, para no hacerle caso a los medios. Eso es lo que él nos quiere decir. Sí, también dijo que él no iba a no iba a hacer rodar cabezas en base a editoriales, y tampoco iba a hacer rodar cabezas porque hay algunos pescando en río revuelto. O sea, que porque hayan editoriales exigiendo transparencia y rendición de cuentas, o porque haya personas que quieren pescar en río revuelto, él no le va a exigir a sus ministros que den explicaciones y separarlos de sus cargos para poder conducir una investigación verdaderamente transparente. Y quiero recordar que él ayer dijo que estaba muy avergonzado, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy, 19 de junio, no sabemos exactamente qué pasó. No sé si tú lo sabes, Álvaro. No. Pero no se sabe cómo murieron los tres reos, o sea, en qué circunstancias murieron. Es un hecho muy, muy grave que vaya a pasar casi un mes y no sepamos. Ayer lo que dijo es que el 1 de julio iba a anunciar nuevas prácticas o modelos en el sistema penitenciario que han dado resultados en otros lados. Me imagino por el lenguaje que usó, que se refiere a el tan halagado modelo Bukele, pero tú hiciste la comparación del precio de las cárceles y parece que tampoco va por allí. Yo realmente lo de ayer lo encontré bastante penoso, después de que el presidente no dio la cara por 3 semanas, saliera de esa manera a proteger y a justificar a los ministros, tanto por el desastre de La Joyita como por los conflictos de intereses. Y todo indica que el único responsable de todo, supuestamente, va a ser el comisionado García, porque hasta lo mencionaron en la conferencia, que está haciendo, se le presentó una denuncia, una demanda. Sí, es que tú sabes que al perro flaco se le pegan las pulgas, y por eso es que hay responsabilidades políticas por encima de lo que hizo o no hizo el comisionado. Por eso es importante exigirlo, porque si no,
bien podría ser un chivo expiatorio o bien pudiera ser responsable, pero no el único. Es que lo que pasó tiene una magnitud demasiado grande para pensar que hay una sola persona responsable y que se van a poder conducir investigaciones independientes con los ministros y los altos mandos sentados en sus cargos cómodamente. Aquí circuló ayer, no sé si llegaste a verlo, el informe de novedad del 3 de junio del 2026, dirigido a el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y firmado por el comisionado Luis García. Dice: tengo a bien ponerle en su conocimiento que a la convocatoria por parte suya el día lunes 1 de junio del presente año a las 8 horas en las oficinas de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, en presencia del subdirector general Francisco Castro, el comisionado Marco Roger, director nacional de operaciones, subcomisionado Tadeo Osorio, director nacional de Inteligencia Policial, subcomisionado José Castro, subdirector nacional de Inteligencia Policial, y otros oficiales, para notificarme que se deberían realizar un aproximado de 90 traslados de privados de libertad, cabecillas o líderes de pabellones de manera simultánea del complejo penitenciario La Joya hacia el centro penitenciario de Chiriquí. A esto debo comentarle lo siguiente: hasta este momento, día lunes 1 de junio del año que discurre, me enteré de la orden masiva de traslado de los privados de libertad que usted me entregó firmada por la Dirección General del Sistema Penitenciario en presencia de los oficiales. Sin embargo, usted no me entregó ninguna orden de operaciones, notificación operativa, esquema o dispositivo de seguridad, y de igual forma alguna alerta o apreciación de inteligencia por parte de la Dirección de Inteligencia como prevención ante cualquier situación que ocasionara este movimiento de privados. Aún así, me ordenó que se debía realizar dicho movimiento. Le comenté frente a todos los oficiales que necesitaría mucho apoyo de ustedes, las unidades policiales, escuadras de unidad de control de multitudes y unidades de fuerzas especiales, y más en los centros Joya y Joyita, que sus diseños y estructuras son diferentes a la nueva Joya y podría alterarse el orden con los privados de libertad. Es cuando, al supervisar el personal de apoyo con el que contaba para este dispositivo de traslado de un aproximado de 90 privados de libertad de alto perfil, se me informa en la sala de atención de control número 1 que manteníamos el siguiente recurso: 2 vehículos de control de multitudes con 20 unidades policiales, 30 unidades Alfa con un vehículo policial, 2 buses tipo nevera y 10 unidades UFEC. A las 11 horas procedí a reunirme con los jefes de seguridad externa de los penales involucrados, Nueva Joya, La Joyita, en dicho movimiento, haciéndole entrega de la resolución emitida por la Dirección General del Sistema Penitenciario, que detallaban a los privados que debían ser trasladados, por lo que cada uno de los jefes avanzaron a sus respectivos penales a supervisar el movimiento. A las 14 horas, o sea, 2 de la tarde, me informa el comisionado Eladio López, supuestamente, según dice esta nota que tiene firmas y sellos, que se estaba dando manifestaciones de incomodidad, inconformidad y oposición por parte del resto de los privados con el movimiento de los que ellos consideraban mediadores. Según ellos, mantenían el control informal dentro de los distintos pabellones, situación que comuniqué inmediatamente con usted o a usted, y de igual forma al subdirector general Francisco Castro, para que nos enviaran apoyo, llegando las 2 primeras escuadras de unidad de control de multitudes a las 17 horas, o sea, 5 de la tarde. Por lo que, cumpliendo órdenes, procedí a evacuar los vehículos, los cuales ya se mantenían a bordo a los privados que serían trasladados hacia las instalaciones de la sede de la Policía Nacional en Ancón, hasta donde en un principio se me dijo que debía escoltarla
cápsula. Mientras iba en el recorrido me mantuve monitoreando la llegada de apoyo solicitado, el cual llegó a las 5 horas, 17 horas, 5 p.m. Una vez en Ancón, usted me indicó que debía ir hasta la provincia de Chiriquí y entregar personalmente a los privados al centro penal de Chiriquí. Por tal motivo se me hizo imposible monitorear, apoyar y tomar el control de la situación como director nacional de seguridad penitenciaria, dice García. Es de importante mencionar que hace 40 días aproximadamente, el 29 de abril de este año, me comentó de manera informal el mayor William Rosales, dice esta nota que circula en redes sociales, confirma y todo, encargado de la unidad de inteligencia penitenciaria en mi oficina, que se estaba organizando un posible traslado masivo de líderes o cabecillas de todos los pabellones del complejo penitenciario. A estos comentarios del mayor Rosales le indiqué que debían tener mucho cuidado en esa planificación y selección porque podía traer posibles alteraciones de orden de manera masiva en el complejo penitenciario. De esta conversación con el mayor Rosales, le pregunté al licenciado Jorge Torregrosa, director general del sistema penitenciario, si tenía conocimiento de esa planificación que se estaba organizando con la dirección de inteligencia y me comentó que desconocía de eso. Señor director, de esta orden de traslado de privados de libertad de manera simultánea que trajo una alteración masiva de privados del centro penitenciario La Joyita con un trágico resultado de 3 privados de libertad fallecidos, 7 privados heridos con arma de fuego y una evasión masiva, inédita e histórica de 190 privados de libertad aproximadamente, visto que no se tenía el apoyo para la contención que correspondía ante tal movimiento u operación. El hecho de no convocarnos como debió corresponder con antelación a nuestra Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria a una planificación estratégica previa y no de manera espontánea como se dio ese lunes 1 de junio, y esto lo señala nuestra directiva de orden general del 24 de abril del 25 y la directiva de organización y funciones de marzo en nuestra visión y objetivo general que a su letra menciona: planificar, organizar, administrar, coordinar, supervisar y dirigir la seguridad externa e interna de los diversos centros penitenciarios de la República de Panamá mediante procedimientos técnicos y científicos, garantizando altos estándares de seguridad y eficiencia en su cumplimiento. Si hubiese cumplido este proceso, cierra la nota, estratégico, pudiéramos haber evitado y mitigado los riesgos críticos de la misión. Sin más que agregar, reiterando mis respetos, reiterando mis muestras de respeto, se despide de usted, comisionado Luis García, director nacional de Seguridad Policía Nacional, con copia a Fran Alexis Ábrego y a Jorge Torregrosa. Esto tiene fecha de 3 de junio, 2 días después de ocurrido el hecho en La Joyita, y esto parece un planteamiento muy serio de todo lo que se dio previamente y durante el hecho que se registró el 1 de junio en La Joyita, Sabrina. Claro, por eso digo que una investigación independiente empezaría por verificar si esa nota es real, es verídica, y si lo es, pues las consecuencias o lo que se puede interpretar sería muy grave. No, y esta información que está circulando en redes sociales en este momento, de esto no teníamos conocimiento, que no. La persona que había sido desvinculada del cargo o separada del cargo, el comisionado Luis García, había solicitado todo este apoyo, que se le había advertido de todo, se le había ordenado esto en una reunión con el director de la policía, y resulta que mira todo lo que sucedió. Sí, y es no, gravísimo. Y no contaba con los recursos para un traslado de 90 personas. Se trataba de 90 personas de alta peligrosidad, jefes de pandilla, y él advirtió, esto puede traer una situación interna en el penal. Todo está en esa nota que acabo de leer.
es gravísimo. Es gravísimo lo que ahí se está señalando, y si es así, entonces definitivamente están protegiendo a, a funcionarios. Por notas como esas, que yo no la había escuchado, la acabo de escuchar, Álvaro, es que una investigación independiente exige la separación de altos cargos, de directores y de ministros para saber qué fue lo que realmente ocurrió. Lamentable todo esto, señoras y señores, que estamos viendo en estos precisos momentos. Así que, Sabrina, ¿algo más que te haya llamado la atención de la conferencia de ayer? Es que fue tanto que creo que hay que enfocarse en el tema de la joya y de los conflictos de intereses, pero sí, como ciudadana y como periodista sigo esperando la rendición de cuentas que él prometió y la multiplicación de los beneficios de los viajes, que todavía no sabemos en cada uno de los viajes por qué tantas paradas, por qué tantos días, quiénes están realmente, qué tiquetes y qué viáticos los costea los recursos públicos y por qué aportan en cada viaje, qué no. Creo que el tema de los viajes es una gran interrogante en términos de transparencia. Eso también faltó. Sí, no se habló absolutamente nada. 200 barcos, 200 y tantos barcos, se le han retirado la bandera panameña. Sin embargo, la noticia más importante de ese viaje a Italia y a Grecia, pagado con recursos del Estado panameño, fue que se abanderaron 4 barcos, Sabrina Bacal. Sí, por eso es tan importante. Él lo dijo, cuando yo hice la columna sobre viajes, él dijo que prometía que cada viaje, que así como viajaba en el sector privado como abogado del sector marítimo y traía y multiplicaba los beneficios para su firma, en el sector público como presidente iba a multiplicar los beneficios, los gastos los multiplicaría en beneficios para el país. Y todavía estamos esperando rendición de cuentas y la multiplicación de los beneficios. Bien, gracias Sabrina por estar con nosotros esta mañana y compartir precisamente tu visión de todo lo que está pasando en el país en este momento. Que tengas excelente día. Igualmente, y para tu audiencia. Bien, sigo acá. Ahora